Sean bienvenidos a Cápsulas de Psicología. Soy Carlos Alejandro Hernández Sotelo, licenciado en Psicología. El tema que nos compete ahora, amigos, es trastornos de ansiedad. Y esto a petición de un gran amigo, que al final mandaré el saludo para que ustedes estén pendientes de toda la cápsula completa. El abordaje que se va a realizar de este tema es muy complejo. Trataré de hacerlo lo más sencillo posible. Para ello he implementado una nueva estrategia, no solamente con el objetivo, sino con la descripción específica en donde se desarrollan estos eventos. El objetivo primordial es conocer los conceptos de miedo, de ansiedad y de angustia. Objetivo específico, describir la máxima cantidad de síntomas y signos de la clasificación de los trastornos de ansiedad. Y número 3, ver a través del enfoque neurológico cómo actúa un ser humano enfrentando estos 3 posibles eventos. Y el número 4 es poder simplificar a través de una experiencia sencilla cómo podremos identificar la diferencia de miedo, de ansiedad y de angustia. ¿Por qué esto? Porque comúnmente los confundimos, amigos. Comúnmente hablamos de estos términos de una forma casi sinónima. Empecemos y desarrollemos el tema, para lo cual quiero iniciar con el primer concepto de miedo. Voy a utilizar una clave en la técnica de aprendizaje para que ustedes puedan diferenciar. Ejemplo, para mí el temor es un mecanismo, es un recurso adaptativo que le funciona al ser humano para enfrentar un riesgo o un peligro. Ojo, recurso adaptativo que se activa instantáneamente ante alguna señal de emergencia o de peligro. Hasta ahí estamos viendo que el miedo es recurso adaptativo o un mecanismo. Todo está intrínseco en el ser humano. Vamos a ver qué es la ansiedad. La ansiedad es una respuesta comúnmente también que el ser humano lo utiliza para poder enfrentar esta realidad, pero además de la respuesta es considerada como un estado. ¿Qué quiere decir esto? Que aunque el ser humano responda a través de sus 5 sentidos, esa sensación que va a experimentar el ser humano va a pasar un poquito más de tiempo. Las dos están fungiendo como una función de enfrentar el peligro. Hasta ahí estamos de acuerdo. Esta respuesta que el ser humano puede dar a través de la ansiedad, una ansiedad funcional o natural. No me gusta utilizar a mí las palabras normales, pero en esta ocasión para que ustedes la puedan traducir o interpretar, es una ansiedad natural ante un evento real. Ojo, aquí está el secreto. Pero el ser humano, dada la respuesta anticipada al evento real, puede activar su capacidad motriz, su capacidad de respuesta, sus movimientos. Por eso viene esa agitación que más adelante describiremos en todo el cuadro de signos y síntomas. Esta acción del ser humano de reaccionar ante una situación anticipada es parte, ojo, del instinto del ser humano, y en otros condicionamientos, en otros modelos se le llama pulsión. Vamos al punto de la angustia, que la confundimos muy comúnmente con la ansiedad. La gran diferencia y la palabra que nos va a ayudar a diferenciarlas va a ser sensación intensa, una incomodidad emocional, una inquietud extrema, un efecto paralizante verdaderamente, algo que te bloquea, una sensación desproporcionada, no tiene comparación esta respuesta que puede llegar a tener. Entonces, aquí podemos hacer un marco comparativo para que esto pudiera también lograr un objetivo. ¿Cómo diferencio el miedo, la ansiedad y la angustia? Repito, miedo es un mecanismo, está en el ser humano y siempre se va a activar. La ansiedad es una respuesta anticipada y permanece en un estado, o sea que no solamente son 6 segundos, puede durar más y tiene una función muy importante: preparar a anticiparse. Y la angustia es verdaderamente una sensación desproporcionada, algo sin comparación. Ahora, ¿por qué se da la connotación de sensación? Porque se involucran los 5 sentidos. Aquí es donde vamos a entrar. Hablemos de los signos y síntomas que se pueden presentar en un cuadro patológico de ansiedad. Todos estos signos y síntomas se pueden presentar característicamente en la angustia y en la ansiedad y en el miedo. Ahorita los voy a categorizar por el nivel de profundidad o intensidad. Amigo, tú te darás cuenta de cómo poder conocer y categorizar cuando ese signo o ese síntoma se puedan presentar para decir, ¿es ansiedad, es angustia o solo es temor? Sé que es difícil, ha costado mucho, me he preparado arduamente para dar este tema para que te pueda ayudar a través de este video. Voy a mencionar los signos y síntomas.
Ojo, el nivel de proporción o de intensidad que se puedan manifestar van a variar en cada una de las categorías. Puede pasar de un estado a otro, Número 1, una sensación de nerviosismo. En el miedo hay nerviosismo, en la ansiedad hay nerviosismo y lógicamente que en la angustia el nerviosismo es desproporcionado. Peligro o una sensación de un peligro inminente en los 3. Aumento de ritmo cardíaco, hiperventilación o respiración agitada, sudoración, temblores, sensación de debilidad o cansancio cuando esto ya pasó, no en el momento de estarlo sintiendo. Problemas para concentrarse que se pueden dar no nada más en otro tipo de campos, que no puedo dejar de pensar en lo que me tiene, en ese pensamiento parásito y obsesivo. Desgaste, alteración de sueño, alteración gastrointestinal, problemas de control, ojo, de estar tranquilo. No me puedo controlar, no me puedo calmar. Tener una necesidad de evitar la experiencia que me está ocasionando eso o el pensamiento que me lo está ocasionando. Empiezo a aislarme y me pongo muy hipersensible. Una necesidad de evitar las ocasiones de peligro. Vamos a hablar de las posibles causas por las que se puedan presentar esto. Dice algunos enfoques y teorías que no hay una causa específica, pero que éstas se desarrollan a lo largo de la interacción de 3 influencias. Muy importante que atendamos. La genética, hay una predisposición hereditaria. Número 2, evolutiva, que esto es parte de la evolución del ser humano. Y número 3, aprendida por un sistema familiar que te ha provocado. O sea, que los padres y abuelos hayan sido un mal modelo del manejo de estos tres ítems: miedo, ansiedad y angustia. Vamos a dar una explicación a un ejemplo tradicional o común. Un perro que me viene siguiendo. Aquí es donde vamos a poner en tela de juicio cómo actúan estos 3 enfoques. Y este modelo que yo voy a explicar a continuación dará pauta a que el enfoque neurofisiológico sea la explicación más clara. Perro a distancia 5 metros. Ojo, esto es bien importante porque la capacidad instintiva que el organismo presenta va a dar la pauta a que mis sentidos determinen si es ansiedad o pueda convertirse en fobia. ¿Por qué es esto? Porque a través de los ojos y a través de los oídos se establece más intensamente este estímulo en mí. Se activan automáticamente por el cerebro emocional las 3 E: escape, estrés y emergencia. Aquí el miedo es el primero que está participando. El miedo está activando automáticamente escape, estrés y emergencia. Neurofisiológicamente, nuestro sistema nervioso segrega sustancias bioquímicas que se llaman neurotransmisores: dopaminas, endomorfinas, serotonina, las cuales se irrigan a través de todo el torrente sanguíneo. Este prepara al organismo. Desde aquí estamos viendo la diferenciación y la función que el miedo tiene: preparar al organismo para el escape, el estrés o la huida. Entonces sí funciona, es un mecanismo de adaptación para la supervivencia. Detecta, alerta al organismo de que algo está sucediendo. Ok, se podrán preguntar cómo entra la ansiedad ahí. La ansiedad actúa como un estado de respuesta. El miedo solo la activa. La ansiedad prepara todo el organismo para que segregue las sustancias. ¿En qué campo puede trabajar del organismo esas sustancias? La sangre, frecuencia cardíaca, tono muscular. Los músculos se incrementan para la huida y el escape. Hay otro neurotransmisor que no es tan positivo, pero es necesario, que estimula el estrés. El estrés es parte importante para adaptarse y responder ante esta sociedad. Cuando ya se hizo un análisis, pasa al cerebro racional. Fíjese, en cuestión de micras, qué increíble es nuestro organismo. Cuando pasa al cerebro racional y se da cuenta que a esos 5 metros el perro no provoca ningún riesgo, ningún peligro, se tranquiliza y se va el temor. La ansiedad baja. Ojo, aquí es donde se van a presentar las diferentes clasificaciones de ansiedad, convirtiéndose en un problema. Hasta ahí la ansiedad no había dado problema. Vamos a ver cuándo se convierte en un trastorno de ansiedad. Esto me va a dar pauta para que yo explique a ustedes la palabra trastorno. Viene siendo una traducción del inglés mental disorder. Disorder es un desorden. No cumple los criterios de una enfermedad como comúnmente se consideraba en muchos campos. No es una enfermedad, así que decir la palabra trastorno no es una enfermedad, es un desorden. Pero hay un verdadero problema y se ha convertido en un verdadero problema.
La ansiedad, con otros enfoques también, según para Freud, tiene un conflicto mental interno. Hay una lucha interna en toda la psique del ser humano, lo que puede tener una reacción desproporcionada a la realidad que está viviendo. Por eso vienen las clasificaciones de los trastornos de ansiedad. Vamos a ver si nos podemos identificar. Van a ser explicaciones muy sencillas por el tiempo, porque para cada uno de los tipos de trastorno de ansiedad me podría llevar un programa. Número 1, agorafobia. Es el trastorno de ansiedad social. ¿Qué pasa en el ser humano que está presentando esto? Tiene miedo a la vergüenza, se siente indefenso y se siente atrapado. Entonces, todo esto le va a ocasionar esta respuesta desmedida. Ojo, ahí es donde estamos hablando de un desorden o de un trastorno. Cuando ya no hay un peligro evidente o real y el cerebro se quedó activado. El cerebro emocional sigue respondiendo de la misma forma, sudoración, ataque, taquicardia, el temor excesivo me ha llevado a esto, pero ya no hay ni siquiera un perro. Aquí es cuando la persona verdaderamente tiene un problema. Número 2, trastorno de ansiedad debido por una enfermedad. Alguien que ha estado durante muchos años con una enfermedad, sea terminal o no terminal, y se puede desencadenar también un temor a morir o a enfermarse. Número 3, TAC, que viene siendo trastorno de ansiedad generalizada. Esta es la más común. Empieza a generalizar todos los eventos, sucesos, situaciones que pueden llevar al sujeto a perder el control y que puede ser abrupto. Muchos de los casos, la gran mayoría de las personas, para evitar tener esta reacción, evitan ir a lugares concurridos, lugares públicos, cualquier lugar, por eso se llama generalizada. Este que viene a continuación me gustaría que después en otro programa lo pudiéramos abordar de forma más completa. ¿Y por qué? Porque es el trastorno de pánico. Aquí la gente necesita entender qué es una crisis de pánico o un ataque de pánico y qué es un trastorno de pánico. Lo voy a leer. Suelen comenzar de una forma súbdita, sin advertencia y pueden aparecer en cualquier momento. Cuando estás conduciendo en un lugar concurrido, en una reunión de trabajo, cuando estás en un grupo de amigos, en una junta, cualquier momento puedes tener este ataque de pánico. Y el ataque de pánico tiene los siguientes signos o sintomatología: una sensación de peligro inminente o de fatalidad inminente, miedo a perder el control o a la muerte, taquicardia y todos los síntomas y signos que yo di a continuación: escalofríos, náuseas, dolor de cabeza. Ojo con el ataque de pánico. La mayoría de la gente puede presentarlo 2 veces en su vida. ¿Cuándo se convierte en un trastorno o en un desorden? Cuando la persona pasa de esas 2 ocasiones y que ya la persona afecta el campo social que la puede llevar a un nivel de funcionalidad. Ya no salgo, no quiero salir, tengo miedo de ir a trabajar porque me puede pasar esto. Empiezo a evitar esto. Ahí la persona ha sido sobrepasada por la realidad. 5. Mutismo selectivo. Se da más en los niños. Dejan de hablar y no hay ninguna causa. Ahorita vamos a ver algunos enfoques sociales que puedan provocar esta situación, que vendrían siendo factores de riesgo. En este caso, el niño dejó de hablar y no tiene ningún riesgo aparente, no está alguna figura que represente peligro y lo puede hacer en la escuela o en cualquier lugar, dejó de hablar. Trastorno de ansiedad por separación. Esto se da mucho en los divorcios, cuando el niño ha experimentado o visionado eso. Tiene miedo que sus padres no estén con él, tiene miedo de dormir solo porque cree que lo van a abandonar. Fobias específicas, esta es la más común cuando detectamos algún animal, alguna situación, alguna experiencia: la hidrofobia, la fobia a las serpientes. ¿Por qué? Porque hemos desencadenado y asociado esta reacción desproporcionada, insisto, con el animal o el objeto. Trastorno de ansiedad inducido por sustancias. Esto es muy común en las drogas y en el alcohol, por la abstinencia o por la frecuencia del consumo. Trastorno de ansiedad específico y no específico. ¿Qué quiere decir esta? De todas las que mencioné, que presente los signos y síntomas, pero que no correspondan a ese marco o a esa causa. Es muy amplio, amigos, es muy amplio este tema, y verdaderamente solamente una persona va a experimentar este tipo de estado si está o vivencia frecuentemente bajo ese riesgo. Si está respondiendo constantemente a eso, puede desencadenar un trastorno de ansiedad. ¿Cuáles serían algunos factores de riesgo que se pudieran presentar? Factores de riesgo vienen siendo los traumas en la infancia, divorcios, violaciones, abusos. Hay personalidades que predisponen más, las obsesivo-compulsivas, que no se nos quita una idea y tendemos a reaccionar cuando queremos ser controladores, cuando queremos ser perfeccionistas, que queremos que todo nos salga bien, traemos esa ansiedad. Ojo, la ansiedad en sí no es negativa cuando te hace funcionar bien, se convierte en un desorden
cuando eres rebasado por toda la realidad. Y para finalizar, me gustaría que se tomaran medidas de prevención. Cuando tú empieces a detectar que puedes presentar estos síntomas, acuda a un especialista, psicólogo, psiquiatra, médico general, para que te canalice, para que te oriente y sobre todo, tener la fe que solamente Dios tiene la respuesta en toda nuestra realidad. No se lo dejemos todo a Él, pongámonos en las manos a Él. Espero les haya servido, me dio mucho gusto, me preparé intensamente para todos ustedes y en particular en este momento que estamos viviendo de aislamiento de esta pandemia. Dale like, compártele. Un saludo importante al amigo que me pidió este tema. Espero que te hayas quedado hasta este momento. Ricardo Hernández, para ti y para todos los que estén interesados, y espero tomen apuntes y verdaderamente consulten, investiguen. Arriba los corazones. No se te olvide compartirlo y suscribirte.